Chicas, chicos de quinto de secundaria, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra semana de trabajo, en nuestra área de educación para el trabajo, ¿sí? Y para esta semana que retornamos de vacaciones, vamos a trabajar nuestra octava experiencia de aprendizaje, ¿ya? La cual tiene por nombre o se titula Elaboramos objetos utilitarios con botellas de plástico reciclado, promoviendo la reducción de la contaminación ambiental. En base a esta experiencia de aprendizaje, al igual que las anteriores, vamos a trabajar las fases de la metodología del Design Thinking. Pero vamos a nosotros a conocer de qué situación vamos a partir. Y aquí tenemos algunas estadísticas, ¿no? Según el Ministerio del Ambiente en el Perú, en promedio se usa al año aproximadamente 30 kilos de plástico por ciudadano, es decir, por persona. Este material sabemos que tarda cientos de años en poder desintegrarse, ¿no? ¿Y esto qué ocasiona? Ocasiona problemas de salud como alergias, enfermedades respiratorias, enfermedades dermatológicas a la piel e incluso tipos de cáncer también, ¿no? Entonces, el plástico amenaza al ecosistema marino. Podemos citar el caso de las tortugas, los peces y las aves marinas también, ¿no? Las cuales han muerto por la ingesta o por ingerir el plástico que se encuentra en el mar, lo que ocasiona enredos, asfixias o estrangulamiento, ¿no? en estas especies. Por otro lado, también se observa en nuestra localidad, ¿no?, donde vivimos, el consumo masivo de gaseosas, bebidas hidratantes, agua, entre otros. Y la utilización de botellas de plástico contamina también el ambiente y atenta contra nuestra salud. Entonces podemos decir que toda esta situación es preocupante, aún más cuando las estadísticas nos dicen que solamente se recicla el 0.3% de las 950.000 toneladas, ¿no?, que se usan. Y es hora entonces de que podamos nosotros tomar conciencia para que nuestras futuras generaciones puedan gozar de un ambiente sin contaminación en un futuro. Frente a toda esta situación, ¿cómo podríamos elaborar prototipos que nos permitan reutilizar las botellas de plástico para reducir la contaminación ambiental? Vamos a partir entonces, ¿no?, de esta pregunta. Y para ello vamos a empezar trabajando nuestra primera actividad, la cual se denomina Redactamos el desafío y empatizamos para elaborar prototipos de objetos utilitarios con botellas de plástico reciclado. Entonces, en esta primera actividad vamos nosotros a empezar por la primera fase de la metodología del Design Thinking, que es el poder redactar el desafío y la fase empatizar. Ya hemos leído la situación del contexto de nuestra experiencia de aprendizaje número 8 y en esa oportunidad vamos a empatizar. Vamos a redactar primero el desafío y luego aplicar la entrevista para poder empezar a recoger información sobre la problemática del uso excesivo de las botellas de plástico. Con esa información que vamos a recoger, luego nos vamos a preparar para poder definir el problema en nuestra próxima actividad. Y nosotros empezamos por la fase empatizar, ¿no? Sabemos que es la fase de inicio, ¿no? Vamos a empezar con la redacción de un desafío, ¿ya? Por ello vamos a recordar cómo se redacta un desafío. Primero debe ser limitado en alcance, es decir, debe ser posible de realizar. Mi desafío debe ser posible. También debe ser para un ámbito o segmento de personas, ¿no? La solución del desafío debe beneficiar a un grupo de personas. Debe también ayudarnos a generar diferentes alternativas de solución, no solamente una, sino muchas. Debe ser escrito a modo de pregunta, ¿no? Y la pregunta debe iniciar con un ¿cómo podríamos? ¿Correcto? Veamos un ejemplo para poder recordar cómo redactar el desafío. Tomemos el desafío de poder ingresar a la universidad, ya que ustedes están a punto de poder culminar la secundaria. ¿Será posible? Claro que sí, ¿verdad? Es retador y exige esfuerzo, pero tenemos que prepararnos para poder lograrlo, ¿no? El poder ingresar a la universidad.
En cambio, si nos hubiéramos puesto un desafío como por ejemplo acabar con la contaminación en el mundo, eso sería quizás algo imposible, ¿no? Y fuera de contexto o fuera de la realidad. Seguimos nosotros aprendiendo y ahora vamos a realizar un ejemplo más de desafío planteando, una pregunta a partir de un contexto. Vamos nosotros aquí en este punto a formular nuestro desafío ya. ¿Ah? Para formular un desafío empecemos siempre por una pregunta retadora, eso ya lo sabemos, ¿no? De primer plano. Ahora entonces es momento, tienes que formular una pregunta retadora con relación al problema del uso excesivo de plásticos que causa daño a la salud y amenaza al ecosistema marino. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿ah? Cada uno de ustedes va a redactar su propio desafío después. ¿Cómo podríamos elaborar prototipos de objetos utilitarios con botellas de plástico reciclado para promover la reducción de la contaminación en nuestra localidad? Nuestro desafío es delimitado porque es posible de realizarlo. Nos estamos enfocando en un lugar que es nuestra localidad, ¿no? Estamos planteando cómo elaborar o cómo realizar prototipos que nos ayuden quizás, ¿no?, a reciclar esas botellas de plástico. Asimismo, es también para un segmento de personas, en este caso, repito, nuestra localidad. Y por otro lado, para cumplir con dicho desafío existen muchas alternativas de solución que nosotros debemos elegir. Podríamos quizás utilizar las botellas de plástico y hacer prototipos de casas para mascotas, macetas, floreros, entre otros, ¿no? Y así poder reciclarlo. Muy bien, entonces chicos, promoción 2021, vamos nosotros a redactar, ustedes van a redactar el desafío de la situación que vamos a abordar a partir de nuestro contexto. Cada uno de ustedes debe tener un desafío distinto. Y luego vamos a someter, ¿no?, nuestra redacción a una lista de cotejo para ver si tiene que mejorar nuestro desafío, ¿no? Entonces voy a marcar aquí quizás mi desafío está delimitado, ¿no? Si mi desafío de repente está redactado como pregunta del cómo podríamos, ¿no?, el cómo podríamos, o si mi desafío debe permitir plantear diferentes alternativas de solución, ¿no? Y aquí debo colocar el por qué respondí de esa forma, ¿no? O sea, vamos nosotros ahí a trabajar, vamos a elaborar estos cuadros, ¿ah? Vamos a marcar sí o no de acuerdo a los indicadores, ¿correcto? Primero, repito, escribo mi desafío y luego evalúo mi desafío, ¿ah?, si está correctamente redactado. Luego de trabajar nuestro desafío, que ha sido muy fácil, ¿ah?, vamos a planificar nuestra entrevista y para ello nos corresponde desarrollar la fase empatizar. En esta fase es necesario que nosotros nos pongamos en la posición del usuario, ¿no? Ser empáticos. Todo el proceso debe girar en torno al usuario, no en torno a lo que nosotros pensamos. Vamos a dejar de lado nuestras propias conclusiones o experiencias para poder adquirir las ajenas, ¿no? Y tratemos de recoger lo que las ciudadanas o ciudadanos sienten y piensan. En esta actividad vamos a recoger información sobre el desafío que nosotros hemos redactado. Para ello debemos tener presente que para poder recoger toda esta información sobre el desafío podemos utilizar varias técnicas, como por ejemplo, ya hemos trabajado la observación, la entrevista, ¿no?, entre otras técnicas. Y en esta oportunidad vamos a aplicar la técnica de la entrevista cualitativa. Aquí tenemos algunos consejos sobre cómo realizar una entrevista cualitativa, ¿no? Eso nos va a permitir descubrir los insights o nos va a permitir descubrir las revelaciones. Para ello, algunos consejos son los siguientes. Identificar al grupo de personas que vamos a entrevistar, ¿no? Quizás amas de casa, emprendedores, profesionales de la salud, grupos de adolescentes, entre otros. Ustedes son los que deben identificar a qué personas van a entrevistar. La mejor forma de preparar una guía de entrevistas es en equipo. Sin embargo, por la pandemia no la podemos realizar, ¿no? Pero sí
No la podemos realizar en persona, pero sí a través de las plataformas como Zoom, Meet, WhatsApp u otros medios que podamos nosotros disponer. Hacer una lluvia de ideas de lo que queremos preguntar según el desafío, ¿no? Vamos a ir preguntando y definir las preguntas y vamos a eliminar aquellas que estén repetidas quizás. Para diseñar la entrevista, ¿sí?, no olvidemos pegar el desafío en un lugar visible para que las preguntas deben responder en torno a ese desafío. ¿Ya? No hablar mucho, lo más importante es escuchar, es la mejor forma de empatizar para descubrir lo que siente y piensa el usuario, ¿no? Entonces son algunos de los consejos que tenemos que tener para realizar nuestra entrevista. Aquí tenemos algunas preguntas que nos pueden ayudar en esa entrevista, ¿no? Compartimos algunas preguntas según nuestro desafío, según el ejemplo que hicimos, cómo elaborar objetos utilitarios con botellas de plástico reciclando para reducir la contaminación, ¿no? Algunas de las preguntas que podemos utilizar para nuestra entrevista es: ¿cómo se siente usted cuando escuche las noticias sobre las consecuencias que trae el plástico? ¿Qué escucha usted sobre las botellas de plástico? ¿Qué hace usted con las botellas de plástico? ¿Me puede contar alguna historia o anécdota con relación a las botellas de plástico? ¿Por qué botan las botellas de plástico, ¿no? ¿Me puede contar si algunas veces les ha dado otros usos a las botellas de plástico? ¿Cree usted que el plástico tiene ventajas positivas? ¿Cuáles? ¿Cómo cree usted que podemos reducir la utilización de las botellas, ¿no? Entonces, podemos utilizar esas preguntas, y si podemos generar nuestras propias preguntas, pues también sería mucho mejor, ¿ya? Entonces vamos a diseñar las preguntas y vamos a aplicar la entrevista a un mínimo de 3 personas, no, quizás 2 personas o 1 persona, ¿no? Asimismo, debemos recordar que nuestra evidencia puede ser una fotografía entrevistando a alguien, ¿no? En este caso, también las preguntas que hemos hecho, ¿no? Una grabación quizás o un video de la entrevista que tenemos que realizar, ¿correcto? Entonces nuestra actividad para el día de hoy es poder redactar nuestro desafío, ¿sí?, evaluar nuestro desafío, plantear nuestras preguntas para la entrevista cualitativa a quien la podemos realizar y enviar una evidencia, de repente un video, una grabación o una foto donde estamos entrevistando a algún miembro de nuestra familia, o quizás a través de las plataformas, ¿no?, una entrevista que se ha realizado por Zoom quizás. Entonces podemos enviar nuestra evidencia. Cualquier duda o consulta lo estamos trabajando en nuestro grupo de WhatsApp.